Amén. Bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a iniciar, como siempre lo hemos hecho, con un devocional. 19 de abril, el título del devocional es Alquilar amigos. La lectura bíblica está en Eclesiastés, capítulo 4, versos 7 al 12, del cual vamos a rescatar el versículo 8, que dice, se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? La gente se siente cada vez más sola. En Estados Unidos, desde 1990, la cantidad de personas sin amigos se ha cuadruplicado. Algunos países europeos tienen el 20% de una población que se siente sola. Y en Japón, algunos ancianos se han vuelto delincuentes para ir a la cárcel y tener compañía. Los emprendedores han propuesto una solución para esta soledad epidémica: alquilar un amigo. Por un arancel por hora, esas personas se reúnen contigo en una cafetería o te acompañan a una fiesta. A alguien que se dedica a esta tarea se le preguntó quiénes formaban su clientela y dijo, profesionales de 30 a 40 años de edad que trabajan muchas horas y no tienen tiempo para ser amigos. Eclesiastés 4 describe a una persona que está totalmente sola, sin hijo ni hermano. No cesa de trabajar, pero se siente insatisfecha. Versículo 8. ¿Para quién trabajo yo? Se pregunta ante su grave situación. Mucho mejor es invertir en personas que aliviarán la carga y ayudarán. En definitiva, tener éxito sin amistades es vanidad. El versículo 12 nos dice que un cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, pero tampoco se entrelaza con rapidez, puesto que los amigos verdaderos no pueden alquilarse. Invirtamos tiempo en forjar amistades con Dios como la tercera hebra que nos une. ¿Cómo estás invirtiendo tiempo y esfuerzo en tus amistades? ¿A quién podrías incorporar ahora a tu grupo de amigos? Padre, ayúdame a ser un amigo leal. Bien, la palabra amigo en la palabra de Dios nos menciona de que es como un hermano y más que un amigo, un hermano. Para nosotros como personas ya tal vez adultas, en esa edad que menciona el devocional entre 30 y 40 años, no sé cómo estamos en cuanto a amistades, pero es bueno, hermanos, tener relaciones de amistad, compañeros de trabajo, tener algún vecino, alguien cercano, que sea como tu amigo, ¿no? Que sea alguien conocido, tal vez un propio familiar. Pero en nuestra sociedad, hermanos, nosotros como seres sociales necesitamos amigos. Nótese un ejemplo de Jesucristo, que él llamó a cada uno de sus discípulos y les dijo, ¿no? Antes bien ustedes eran mis discípulos, pero ahora son mis amigos. Y a mis amigos les revelo lo más importante de lo que es el reino de Dios, que un discípulo tal vez no puede acceder ni tener esa información. Cuán importante es, hermanos, apoyarnos el uno al otro en tiempos difíciles. Y es que, como lo mencioné, un amigo es como un hermano. Pero la reflexión nos dice, ¿cómo estás invirtiendo tiempo y esfuerzo en tus amistades? La otra pregunta que haría es, ¿quiénes son realmente tus amigos? Porque a un amigo entiendo de que se lo conoce en tiempos difíciles, que está a tu lado, que te apoya, tal vez no siempre económicamente, pero basta con su presencia. La otra pregunta, ¿no? ¿A quién podrías incorporar ahora a tu grupo de amigos? ¿Quién es aquel que merece estar dentro de lo que es el entorno de tus amistades cercanas? Porque no a todos vamos a decir mi amigo, alguien que es de confianza. Podría haber compañeros de trabajo, pero hasta por ahí llegó lo que es eh, el poder confiar en esa persona, ¿no? Esa es la palabra. Pero hermanos, aquí viene el punto muy importante. ¿Quién es realmente el amigo fiel? Jesucristo, ¿no?
en quien podemos confiar, en quien podemos hablar, en quien podemos compartir. Incluso él mismo decía, no, yo mismo estaré con ustedes todos los días de sus vidas hasta el fin del mundo. Y él es nuestro verdadero amigo, él es nuestro Señor, nuestro Salvador, el Dios que quiere estar con nosotros. Y este devocional, hermanos, realmente es para poder pensar la cercanía que debemos tener con Dios. Dice acá en la parte final del devocional que Eclesiastés menciona que una relación de tres dobleces no se rompe fácil. Y nosotros, estando en ese lazo de amistad con nuestro Señor Jesucristo, va a ser difícil que nosotros podamos tener una dificultad que nos pueda hacer daño, sino que Jesucristo siempre nos va a rescatar en el momento preciso, en su tiempo. ¿Sí? Bien, vamos a orar, vamos a agradecer al Señor. Voy a invitar a mi hermano Eduardo, por favor, que pueda guiarnos en oración para iniciar la clase. Amén, pastor. Buenas noches. Adelante, mi hermano. Bueno, hermanos, vamos a orar, vamos a entregar nuestra clase. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más en esta noche. Te agradecemos, Padre amado, por darnos este día maravilloso, Señor, por estar en tu presencia, Padre amado. Así, Padre, te entregamos, Señor, nuestras vidas a tus manos, Señor, para que tú nos dirijas, Señor, en esta noche, en esta clase que tenemos, Señor. Denos esa sabiduría, entendimiento, Padre amado, así para que podamos aprender más de tu palabra, Señor. A través de nuestro pastor Ramiro, Señor. Guíenos, Padre amado, así para que podamos estar preparados, Señor. Un siervo preparado queremos ser, Padre amado, y conocer tu palabra, Señor. Así solamente entregamos a tus manos, Señor, cada uno de nuestras vidas, Señor, cada hermano que está participando en esta clase, Señor, darle esa sabiduría y entendimiento, así para que podamos aprender más de tu palabra, Señor, en esta noche. Sí te damos gracias, Señor, Padre amado, por darnos este tiempo, Señor, por darnos esta oportunidad de poder estar en tu presencia, Señor, Padre amado. Así te damos gracias, Señor, en el amado nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermano. Bienvenidos una vez más a la clase. Con las disculpas que corresponde, el día lunes no pude. Tuve un asunto personal que la verdad se me fue de las manos y perdón por el anuncio a última hora. Esa clase, hermanos, vamos a reponerlo. Tenemos que ponernos de acuerdo cuándo, ¿no? Tal vez entre semana, tal vez un jueves o un sábado. Depende, hermanos, ¿no? Eso yo voy a escuchar sugerencias para reponer esa clase, ¿sí? Bien, vamos a continuar con lo que es el estudio de la materia Evangelios Sinópticos. Y bueno, ya me enviaron las tareas que asigné, sí, he estado revisando el Classroom. Y gracias, hermanos, por poder trabajar en cuanto la asignación de tareas, eso se va a calificar. Ya ahorita tal vez no voy a disponer de tiempo, pero sí tengo 4 entregadas que ya están, hermanos, ¿no? En cuanto a lo que es para revisión. Bien, hoy día, hermanos, vamos a iniciar con lo que es el Evangelio de Mateo, ¿ya? Ya subí lo que es los materiales a Classroom, tanto lo que es las diapositivas del Evangelio de Mateo, y también vamos a ver un estudio inductivo en la cual necesito también profundizar, y si ustedes han podido notar, es el método que a mí me encanta usar, ¿sí? Bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar la clase, y confirmen, hermanos, si está bien el tamaño, o necesitan tal vez que sea más grande. ¿Está bien? Puede verlo en toda su pantalla. Sí, pastor. Hola, ¿están ahí? Ya. Ok. Bien. El Evangelio según San Mateo. Vamos a ver lo que corresponde al estudio de este primer Evangelio, ordenada claro, en lo que es la Biblia, pero cronológicamente varía en cuanto a lo que es los años, y vamos a verlo hoy, ¿sí?
Bien, en cuanto a la introducción, tenemos diferentes aspectos. Vamos a ver en la introducción en lo que corresponde a la Biblia. Vamos a ver el trasfondo histórico dentro de lo que corresponde a la historia de Israel. Y aquellos que han pasado esta materia va a ser muy importante recordar datos sobre lo que es la historia, ¿no? En Israel. También vamos a ver el mundo del Nuevo Testamento en esos tiempos y un poquito de la introducción también al mundo de lo que es el Nuevo Testamento y también lo que es el mismo libro Mateo. Este sería el índice, ¿no? Para iniciar la clase. Vamos con lo primero, el contenido. Evangelio según San Mateo. Vamos a ver el tema, autor, fecha en que fue escrito y tiempo que cubre. A quiénes fueron escritos, el propósito, el contenido del libro, el resumen del libro y algunos aspectos importantes del mismo evangelio, por ejemplo, palabras claves, ideas o características importantes, los grandes eventos y pasajes famosos que resaltan en este evangelio. Bien, vamos a la introducción. Quiero su atención, hermanos, si tal vez usted está tomando apuntes, no es necesario, porque este material ya está en Classroom y como usted tiene acceso, lo puede observar o puede imprimirlo también, ¿no? En algunos casos, ¿sí? Bien, los evangelios. Sabemos que evangelio viene de la palabra evangelium, que eu quiere decir buenos y ángelos mensaje. Entonces, evangelio se traduce en lo que es buena noticia o buenas nuevas. ¿Cuál sería la buena noticia o las buenas nuevas, perdón? Que Dios envió a su Hijo en rescate por muchos para que tenga todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el énfasis, ¿no? De los 4 evangelios, el poder notar la buena noticia de la salvación a través de Jesucristo. Los 4 evangelios no son meras biografías de Jesús, sino que nos explica el propósito de la vida, ministerio, muerte y resurrección para convencernos de nuestro pecado y llamarnos al arrepentimiento. Entonces, hermanos, los 3 evangelios en particular tienen un enfoque de lo que es la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo desde diferentes perspectivas. Siempre lo voy a mencionar y haciendo énfasis, que a diferencia de Juan es un evangelio distinto que menciona la deidad de Cristo. Por eso no está aquí en lo que es la materia de evangelios sinópticos, ¿no? Porque él tiene una diferente perspectiva de lo que es la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo. El tema central de Mateo, la historia de Jesucristo como el Mesías y Rey esperado por Israel, en quien se cumplen las profecías del Antiguo Testamento. Como lo había mencionado, hermanos, Mateo es de nacionalidad judío, de profesión recaudador de impuestos, en la cual él es conocedor de la palabra del Señor, porque todo judío tenía que sí o sí conocer las Escrituras, y en especial las secciones del Pentateuco, los libros históricos, profetas mayores y menores. Y por eso Mateo era el evangelio encargado de poder convencer a sus contemporáneos, ¿no? O a su gente o a lo que es la misma cultura judía, de que Jesús es el rey esperado, el Mesías, aquel los judíos estaban esperando, como lo había mencionado, ante tal expectativa de los judíos, ellos esperaban un prototipo de Moisés que pueda venir en ese tiempo a poder liberar de la opresión del imperio romano, el cual estaba sometido a los judíos. Pero grande fue la sorpresa que cuando Jesús se presenta, viene a ser todo lo contrario, que él viene a establecer un reino espiritual y no así algo físico, un rescate de lo que es la subyugación del imperio romano hacia los judíos. Entonces, Mateo se encarga, hermanos, de mostrar a Jesús como el Mesías, el ungido, ¿no? ¿De dónde viene esta palabra ungido? Viene aquel acto importante, hermanos, en la cual Samuel es el encargado de poder establecer la etapa monárquica en lo que es la historia de Israel. Recuerden que se menciona que Israel
quería un rey, al igual que otras naciones. Y le decían a Samuel, ¿no? Mira, pida al Señor, usted que está cerca del Señor, que podamos tener rey, ¿no? Y Samuel, un poco triste y afligido, le dice, Señor, me están haciendo a un lado, quieren un rey, no quieren un juez ni un profeta, ¿no? Y Dios, parafraseando, ¿no? Diría, no te preocupes, Samuel, al que están desechando es a mí, no a ti. Pero como quieren rey, bueno, tendrá la autoridad del rey. Y ahí se viene, ¿no? La primera parte y la acción importante de poder ungir con aceite a Saúl, que viene a ser el primer rey. Luego viene la otra etapa de otros 40 años, porque, hermanos, un dato importante de que la etapa de la monarquía dura 120 años, con división en tres partes de 40 años cada uno, y el segundo rey viene a ser David, un rey conforme al corazón del Señor, de Dios, el cual Samuel, bueno, es otro profeta, bueno, Samuel anticipa, ¿no? Pero es otro profeta, el cual también, aunque me estoy equivocando, es Samuel y a su edad más avanzada, el cual unge desde la niñez, ¿no? A David para que pueda ser el futuro rey de Israel y siendo también menospreciado Saúl por toda la actitud que tiene de soberbia y poder gobernar a Israel, ya no conforme a la voluntad del Señor, sino conforme su voluntad, ¿no? Ahora Mateo también se encarga de presentar a Jesús como el maestro, el cual registra sus discursos, ¿no? En la materia, por ejemplo, hermanos, de educación cristiana, nosotros nos damos énfasis a Jesús como el maestro de maestros, que tiene una didáctica y una pedagogía muy importante. Como lo había mencionado, en ese tiempo Jesús no podía usar una computadora, una proyectora o tal vez una pizarra. En su entorno, el maestro de los maestros dijo, bueno, ¿qué puedo usar? El discurso, ¿no? ¿Cómo lo puedo usar? Sentándome en lugares altos y que la gente pueda a escuchar y aprender. ¿Cuál sería la estrategia? El método parabólico, ¿no? El poder explicarles una historia de la vida real o ya sea tal vez imaginaria para llevarles a una enseñanza espiritual, ¿no? Entonces lo hace desde sentado en una barca, en una montaña, algo elevado, una piedra, puede ser también, ¿no? Y siempre empieza esto, ¿no? Había una vez, o recuerdan ustedes, o esta historia, y llama la atención con una introducción. Y eso nos enseña Mateo de poder registrar sus discursos. Asimismo, Mateo también presenta a Jesús como Jesús, el rey en el reino de Dios, ¿no? Eh, Tal vez Herodes le pregunta, ¿no? ¿Tú eres el rey? Aquel que en la cual los fariseos y saduceos reclaman, tú lo has dicho, dice, ¿no? Pero mi reino no es de esta tierra. Entonces me imagino a las autoridades romanas diciendo, ¿y este qué está hablando? Está loco. Suéltenlo porque no encuentro delito, ¿no? Y eso es lo que ellos decían literalmente. En cuanto el autor, fecha y periodo histórico, vamos a conocer. El libro, como dijimos, no declara su autor, pero la tradición lo atribuye a Mateo, que también tiene su otro nombre, Leví. Veamos lo que dice, hermanos, en Mateo capítulo 9, versos 9 al 13. Y para esto voy a pedir, por favor, que nuestro hermano Alfredo pueda dar lectura en Mateo capítulo 9, versos 9 al 13. Y mi hermano Sergio, por favor, pueda dar lectura en Mateo 10, 13. ¿Qué es lo que dice la Biblia en cuanto a la autoría del Evangelio de Mateo? Buenas noches, pastor, y buenas noches, hermanos. Dice así San Mateo capítulo 9, versículo 9 a 13, ¿verdad? Sí. Eh, Dice así, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos.
Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Palabra de Dios. Muy bien. Entonces, en la lectura que tenemos, hermanos, como se lo menciona, ¿no? Da ese hincapié de que Mateo estaba ahí, ¿no? Y fue llamado por el Señor Jesús. Y dentro de lo que menciona la Escritura, es como que Mateo diría, ¿no? A mí me llamó el Señor y yo soy aquel recaudador de impuestos, el cual escribe aquello que sucedió o aconteció. Pero, ¿qué dice Mateo capítulo 10, verso 3? Buenas noches, Pastor. Mateo 10:3. Buenas. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacob, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Amén. Entonces, ahí también podemos observar que hace mención a lo que es a Mateo, ¿no? Como el autor de este mismo evangelio. Entonces, las citas bíblicas, hay respaldo, ¿no? De que sí se le da la autoría a Mateo. Entre los años que fue escrito el evangelio de Mateo, fecha entre 65 y el 70 después de Cristo, antes de la destrucción de Jerusalén. Miren, note ese dato importante. Probablemente este evangelio fue escrito en este tiempo, ¿no? Que se menciona aquí en sus pantallas. La pregunta, ¿es de edición en arámico y luego en griego? Vamos a ver enseguida. Narra desde el nacimiento de Cristo, lo que es el contenido de Mateo, hasta su resurrección. Cabe mencionar el año 6 o 4 antes de Cristo al 26 o 30 después de Cristo. ¿Ya? Algo importante que resaltar. Ahora sí, tenemos lo que es la carta cronológica. A ver, esto voy a subir para arriba para que lo vean. Ahora sí, pueden verlo, ¿no? Un poquito tal vez. ¿Se puede ver en sus pantallas, hermanos, o necesitamos ampliarlo? ¿Ahí está bien? ¿Un poco más? ¿Ahí? ¿Ahí, no, hermanos? Ya. Sí, Entonces tenemos la carta cronológica del Nuevo Testamento. A ver, tenemos el periodo, fecha, acontecimiento, historia y publicación. Bueno, tenemos datos importantes y algo que alguna vez me han preguntado, en el orden cronológico, ¿quién es primero? Mire, observe aquí. Iniciación, 6 antes de Cristo al 30 después de Cristo. Las fechas 6 y 4. Nacimiento de Jesús, muerte de Herodes el Grande. Aquí ya se menciona a Mateo y Lucas. 27 después de Cristo, bautismo de Jesús. Aquí ya entra en acción Marcos. Y el 30 después de Cristo, crucifixión de Jesús, está también participando Juan, ¿no? Entonces, algo importante en cuanto a los datos. Y en lo que es la consolidación de lo que es la escritura, tenemos a Mateo, aquí en los años ya 60 al 100 aproximadamente, pero como decía acá, las fechas probables entre el 65 y el 70 después de Cristo, antes de la destrucción de Jerusalén. Entonces, lo ubicamos más o menos en ese promedio de tiempo, ¿no? A lo que es el Evangelio de Mateo, ¿no? Que está aquí con resaltador rojo, ¿ya? Y luego viene lo que es las escrituras, ¿no? El orden de escrituras que fue escrito, los libros de la Biblia, cuando menciona publicación. El primero siendo Santiago, luego Gálatas, primera y segunda Tesalonicenses, primera y segunda Corintios, Romanos, Marcos, Colosenses, Filimón, Efesios, Filipenses y mire, recién Mateo, ¿no?
y luego los otros libros, que el último libro viene a ser una carta profética de Apocalipsis. Entonces, ahí podemos ver en el tiempo cronológico, ¿no? Como se menciona, o como lo había dicho, no está según el orden que conocemos nosotros en la Biblia, sino que hay una diferencia en cuanto a lo que es las fechas, ¿no? Perdón, pastor, una consulta. Sí, Cuando dice periodo de iniciación, ¿qué significa? acá, ay. Es el tiempo en la cual ya la historia se da conociendo, ¿no? Cronológicamente, ¿no? Entonces, van registrando desde lo que es el año 6 antes de Cristo al 30 después de Cristo, el periodo en el cual los evangelios van tomando nota, ¿no? Van viendo la historia cronológica del evento de Jesús. Por ejemplo, nacimiento de Jesús, aquí aproximadamente el 6 antes de Cristo, o el año 0 también, que hay una diferencia, no puede ser el año 0 o podría ser el año 5 o 6, tal vez después de Cristo o antes. Entonces, cuando hablamos de tiempo cronológico, no hay un año exacto. Por eso los historiadores en la historia secular siempre hacen mención a aproximadamente, ¿no? Entonces va iniciando y luego va relatando lo que es el Evangelio, ¿no? De Mateo, o los eventos que van sucediendo desde el nacimiento, lo que es también la historia de su niñez, el bautismo de Jesús, la crucifixión de Jesús, que hasta aquí sería, ¿no? El año 30 después de Cristo, en la cual ya ingresa también los historiadores, que son los evangelios, que van registrando los eventos de Jesús. Pero si vemos más adelante, después de Jesús, viene la conversión de Pablo en los años 31 y 33 después de Cristo. Se va dando lo que es la historia en hechos, ya vienen las publicaciones. Luego vienen en esta etapa de años, ¿no? Desde el 49 al 56, mira el concilio de Jerusalén, en la cual son puestos, ¿no? Ante el concilio Pedro, Juan y otros apóstoles más. Y menciona también aquí el año 56, el primer encarcelamiento de Pablo. Ya se va escribiendo las epístolas de Pablo, las primeras cartas, que dentro de los escritos, como lo había mencionado, están también los evangelios, ¿no? Que se van escribiendo, y el primero de ellos es Marcos. Y luego van escribiéndose Mateo, Lucas, y mucho más adelante, miren hermanos, Juan, aproximadamente en lo que es antes de que termine el primer siglo de lo que es la historia cronológica. A eso se refiere, mi hermano. Muchas gracias, pastor. Ok. Aquí tenemos un cuadro tal vez mucho más amplio para que puedan verlo. A ver, un poquito vamos a subir. Ya. Mire, periodo histórico que narra Mateo, toda esta etapa. 5 antes de Cristo aproximadamente se va registrando el nacimiento de Jesús, ¿no? Tenemos también, si vemos en esta misma línea histórica, ¿no? Está Herodes el Grande en lo que es 37 al 4 antes de Cristo, su gobierno, ¿ya? Está también la etapa en la cual tiene presencia de Anás. ¿Quién era Anás? Está también José Caifás, una etapa de la historia, ¿no? En la cual se menciona la participación de estos personajes importantes, opositores al ministerio de Jesús. Tenemos también la visita al templo, aquí en la etapa cronológica, a la edad de 12 años de Jesús, y aquí va registrando, ¿no? Mateo, el ministerio público de Jesús, ¿no? En este tiempo cronológico, en la etapa, perdón, en lo que es el año, en los años, ¿no? Que va aconteciendo. Y ya después de aquí viene, como lo mencioné en el cuadro de arriba, el ministerio apostólico, especialmente Pablo, desde el 30 hasta el 70, ¿no? Entonces, también tenemos aquí participación de sumos sacerdotes, como lo dije, de Anás, José Caifás, Anán o Ananías, que son importantes, ¿no? Al mismo tiempo, en esta línea de tiempo,
Tenemos lo que es participaciones, por ejemplo, de Judía, provincia romana bajo procuradores, de Coponio, Valerio, Grato, Pilato, Marcelo. Tenemos a los tetrarcas, ¿no? De Galilea y Perea, Herodes, Felipe, tetrarca y todos los que se mencionan. Y aquí tenemos abajo también lo que es los gobernantes, ¿no? Octavio Augusto, Tiberio, tenemos a Calígula en este tiempo de 35-40, que donde ya estaba iniciando el ministerio apostólico de los apóstoles, ¿no? Y el ministerio público de Jesús también estaba dentro de la cobertura de Tiberio. Estaba Claudio y el más devastador de los emperadores, Nerón, iniciando la primera persecución cristiana. Luego viene la segunda persecución cristiana con Domiciano y la tercera persecución cristiana con Trajano, ¿no? Para poder extender los detalles. Entonces, este es el periodo histórico que narra Mateo, como lo mencioné, desde el tiempo aproximado del 5 antes de Cristo al 30 después de Cristo, hablando del ministerio de Jesús. ¿Quiénes son los destinatarios y el propósito del evangelio? Destinatario, los judíos, ¿no? Sus contemporáneos, su propia gente, ¿no? ¿Qué es el propósito del evangelio de Mateo? En general, como todos los demás evangelios, presentar a Jesús, su obra, de tal manera que sea posible que los inconversos o los que ya conocen la palabra puedan ser quitado las vendas de los ojos, voy a decirlo así, y que lo conozcan personalmente a Jesús como su Señor y Salvador. En particular, Mateo escribe para convencer a sus compañeros judíos de que Jesús es el Mesías, es el Cristo esperado, ¿no? Fue un trabajo amplio de Mateo para poder hablar a su gente, ¿no? A su pueblo y decir, no esperen más, es Él, es Jesús el Señor y Salvador, ¿no? Entonces, quitémonos la venda de los ojos y veamos, es Él, ¿no? En cuanto al contenido, tenemos así la división, hermanos. Tal vez en su Biblia no va a estar así, pero mire, interesante. Capítulos 1 y 2, Mateo escribe la genealogía y nacimiento de Jesús. Capítulo 3 nos habla acerca de lo que es el personaje importante que fue antecesor de Jesús, Juan el Bautista. Capítulo 4 menciona las tentaciones y el comienzo del ministerio de Jesús. Capítulos 5 al 7 hace mención al Sermón del Monte, que es exquisito en cuanto, hermanos, dar lectura y las enseñanzas que nos da Jesús en lo que es la aplicación diaria, ¿no? De nuestras vidas. Capítulo 8 hasta el capítulo 16, verso 12, menciona el ministerio general, principalmente en lo que es el lugar de Galilea. Capítulo 16, verso 13 al 17, 23, menciona la confesión de Pedro, ¿no? De que Pedro reconoce como el Hijo de Dios, el Señor. Y también se menciona la transfiguración que Pedro observa que está presente, ¿no? La ley con Moisés y los profetas con Elías. Capítulo 17, versículo 24 al 18 y 35, se menciona el ministerio final en Galilea, ¿no? Haciendo alusión al propósito de Jesús. Capítulo 19 al 20, Jesús deja Galilea y también se va al final inesperado, el viaje a Jerusalén. Capítulos 21 al 27, la última semana de la vida del Salvador. Y el 28 menciona la resurrección y, como todos lo conocemos, Mateo 28, versos 19 al 20, se menciona la gran comisión, el mandato para todo evangélico, cristiano y la iglesia en general, ¿no? Bien, tenemos la genealogía de Jesús. Mire, hermanos, para llegar a José y María, Mateo describe desde su perspectiva quiénes eran sus antecesores, al igual que Lucas. Como dije, es el evangelio de la mujer, ¿no? Porque da énfasis
a lo que es la participación de cada una de las mujeres en el evento importante del ministerio de Jesús. Entonces, todo menciona de lo que es David, ¿no? Que sabemos, hermanos, que su bisabuela era Ruth, ¿no? Una moabita sacerdotisa que halló gracia ante los ojos de Dios y fue dentro de lo que es el propósito para entrar en la genealogía y dando lugar a David. Entonces, como pueden ver, Mateo menciona a Salomón como un descendiente de David, el cual también iba a llegar a tener descendencia en Zorobabel, uno de los personajes importantes, al igual que también Natán, el cual escribe a Zorobabel, y de ahí, mis hermanos, viene lo que es la descendencia de José y María, y dando lugar a lo que es el nacimiento, que no intervino la presencia del hombre en el nacimiento de Jesús, sino fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, para que no fuese heredado, hermanos, el pecado innato desde que venía de Adán y Eva, mencionando en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos o separados de la gloria del Señor. Por eso, hermanos, bueno, voy a hablar un poco de teología. No hubo intervención del hombre, porque eso se daba a entender que si había intervención del hombre, iba a haber la herencia del pecado innato, natural, heredado desde generaciones. Entonces no hubo tal presencia. Por eso el Señor, a través de su Espíritu, pudo concebir a Jesús, el cual se hizo hombre, llevó nuestros pecados, pero no cometió pecado y no hubo en él naturaleza pecaminosa, ¿no? Para cumplir el propósito de Dios, el cual el primer Adán falló, pero el segundo Adán logró el propósito en la cual Dios quería que se rescate a la humanidad. Resumen de Mateo. Aspectos importantes, hermanos. Tenemos un bosquejo acá, desde el inciso A hasta el inciso D. A ver, inciso A, la preparación, capítulos 1 al 4, verso 11. Aquí está en detalle, hermanos, y no quisiera cansarlo con la lectura, solamente voy a dar énfasis a algunos aspectos importantes, ¿no? Va iniciando lo que es los relatos de la infancia, incluye la genealogía, versículos 1 y 2, bueno, capítulos 1 y 2, perdón. Menciona el ministerio de Juan, como lo había mencionado. Se puede ver también lo que es el ministerio en Galilea. Se puede mencionar el ministerio en Judea, y Jerusalén. Va mencionando lugares, ¿no? En lo que es en la etapa histórica de lugares, ¿no? Y fechas. Y también en el último bosquejo, el inciso D, se da énfasis a la gran comisión. El epílogo de Mateo concluye con la gran comisión que dejó el Señor Jesús luego de resucitar para que sus apóstoles fueran a todo el mundo predicando el evangelio, bautizando a los que creyeren y haciendo discípulos en todas las naciones, guardando sus palabras hasta que Él vuelva. Así lo menciona y así está el énfasis de Mateo, ¿no? Entonces, este es un importante bosquejo, hermanos, a la hora de preparar estudios bíblicos, al momento de preparar sus sermones para una predicación en diferentes estilos de predicación, tipos de sermones, etcétera, ¿no? Entonces le va a servir bastante, mi hermano. Perdón, hermano, estoy resfriadito un poco. Bien, aquí está en lo que es la geografía del ministerio de Jesús, como lo dice acá en la nota posterior, ¿no? En la nota importante, ubicamos los lugares en el 1, nacimiento en Belén, tenemos aquí, Belén, geográficamente hablando. 2, traslado a Egipto, mire, desde Belén hasta Egipto tuvo que ir hacia el sur, vamos a decirlo así. 3, nuevo hogar en Nazaret de Galilea, ubicamos el número 3, aquí, Nazaret, ¿sí? 4, primera Pascua en Jerusalén. Aquí está cerquita, hermanos. Jerusalén. 5, bautismo e inicio del ministerio de Jesús en Judea. Salida de Judea. 5, ¿dónde está 5? Aquí, mis hermanos, ¿no?
cerca al río Jordán, por Jericó. 6, ministerio en Galilea, Capernaum, cuartel general. 6, ubiquemos. Aquí está, hermanos, ¿no? 7, ministerio alrededor de Galilea. 7, aquí, hermanos, en la parte superior. Y podemos ir dando detalles, ¿no? De todo lo que se menciona, pero está todo geográficamente, hermano, por dónde fueron el caminar de nuestro Señor Jesucristo, cuánto ha recorrido, cuánto ha caminado. Si lo podemos convertir, hermanos, en lo que es en nuestro caminar, por ejemplo, en el celular, pasos que damos, pues serían cantidades, ¿no? En ese tiempo las personas se transportaban caminando, o a veces en medios de transporte terrestre, ¿no? Como diferentes animales que tenían ahí, ¿no? Cuán interesante. Y a veces nosotros decimos, ¿no? Que es lejos, que no podemos ir. Hasta a mí me ha pasado, ¿no? Es lejos. Pero hay transportes que llegan. Otra cosa hubiera sido que hubiéramos estado en el tiempo de Jesús o los apóstoles, que caminaban kilómetros, ¿no? Por eso había la costumbre de que se lave los pies, hermanos, antes de ingresar a diferentes casas, porque los pies estaban empolvadísimos. No es por nada que se lavaban los pies. Aspectos importantes, hermanos, de lo que es el Evangelio de Mateo. Las palabras o ideas características propias del Evangelio. Para rescatar voy a mencionar algunas. Mateo es el Evangelio de la iglesia. ¿Por qué? Porque es el único que menciona a la iglesia. En Mateo capítulo 16, verso 18. Si podemos buscar, hermanos, Mateo capítulo 16, verso 18. ¿Qué dice la palabra del Señor? A ver, Mateo capítulo 16. El que lo tiene me dice amén. Verso 18. Ya lo encontré. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces ahí está, hermanos, ¿no? El énfasis de que sí se menciona a la iglesia, siendo que el fundamento es Cristo, ¿no? Y no así como la iglesia católica lo menciona, que Pedro es la roca. Es más, su nombre quiere decir piedra, ¿no? Entonces no nos equivoquemos, hermanos. Mateo es el evangelio del reino. Las enseñanzas que menciona Mateo es acerca del reino de Dios que es dominante. Lo menciona, ¿por qué? Para hacer entender de que el Mesías que los judíos esperaban era Jesucristo y que su reino era de Dios, no era un reino terrenal, ¿ya? Mateo, otra vez, ¿no? Va mencionando el evangelio del rey, ¿ya? Perdón, hermanos. Bien. Mateo es el evangelio del rey. ¿Por qué? La majestad real y la autoridad de Jesús del Cristo son declaradas en estos versículos, así como su preeminencia sobre instituciones de Israel. Por ejemplo, Jesucristo es mayor que la ley, es mayor que el sábado, Hijo del Hombre es mayor que el día de reposo, es el que es más que el templo. Os digo que uno mayor que el templo está aquí. Es más que los profetas, he aquí, más que Jonás. Es más que el rey, he aquí, más que Salomón. Entonces, hermanos, aquí Mateo da énfasis de que, como lo dije, explicando a sus contemporáneos judíos, de que Jesús es el cumplimiento de todo lo que está escrito de él en la palabra del Señor. Él es el Mesías, ¿no? Entonces, hay más aspectos importantes que usted, mi hermano, con su tiempo que disponga, va a poder dar lectura. Pero vamos a seguir avanzando. Bien, antes de poder tener una pausa, hermanos, quiero mencionarle aspectos importantes, grandes eventos narrados en Mateo. Bien, ¿cuáles son? Circunstancias de nacimiento de Jesús,
cuáles fueron los momentos, las profecías y todo. Capítulo 1, bautismo de Jesús, capítulo 3, la tentación de Jesús, mencionado otra vez, capítulo 4, la transfiguración, la entrada de Jesús a Jerusalén, el juicio y crucifixión y la resurrección de Jesús. Ahí está, hermanos, los grandes eventos narrados especialmente por el Evangelio de Mateo. Para terminar esta presentación, hermanos, tenemos los pasajes famosos escritos en Mateo. El Sermón del Monte. Aquí está, mis hermanos, todo lo que da énfasis Mateo a la enseñanza de Jesús, que viene a ser unas enseñanzas con aplicación de la vida real a lo espiritual, ¿no? Por ejemplo, las bienaventuranzas, lo que es el amor a los enemigos, la oración del Señor, primero lo primero, pedir, buscar, llamar, la puerta estrecha, no todo el que me dice Señor, Señor, y las dos casas, ¿no? Aspectos importantes. Mire, este hermano está bonito para poder tener su estudio bíblico para el fin de semana, o también, como le dije, preparar un sermón para la predicación del culto. Asimismo están lo que es venid a mí, descansad. Está también las parábolas del reino de Dios. Recuerde que Mateo da énfasis a los judíos de que Jesús es el Mesías. La parábola del sembrador, el mensaje evangelístico, la gran declaración de Pedro, el reconocimiento de que Jesús es el Señor, la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? 10 sensatas, 5 insensatas, 5 sensatas, el cual nos dice que nosotros nos preparemos. La parábola del juicio final, donde todos daremos cuentas al Señor, pero en diferentes etapas, ¿no? Porque no va a ser todos en general. La iglesia tiene un momento especial también para dar cuentas. Y lo que es la gran comisión, el cual fue delegada por Jesús a los apóstoles y a nosotros, y que sigue vigente hasta lo presente. Listo, mis hermanos. Creo que he establecido un récord. ¿Alguna pregunta? Creo que todo está claro, hermano, ¿no? Sí, pastor. Sí, eso he entendido con su silencio. Bien, me alegra, hermanos. Espero que este material pueda usted utilizarlo. Está en Classroom. Está ahí para que ustedes puedan tener referencia y preparar sus estudios, sus sermones, una reunión entre amigos y bueno, todo lo que se necesita. Ok, mis hermanos, son 9 en punto. ¿Qué les parece si por favor tomamos un descanso de 10 minutos? El maestro necesita refrescar la garganta un momento. ¿Está bien, hermanos? Volvemos 9 y 10. Pastor. Ok, un descanso, ¿sí? Bien, vamos a continuar, hermanos. Tengo algunas actividades más a compartir. A ver, mientras... Pastor. Ok. ¿Pueden ver mi pantalla, hermanos? Se puede observar, ¿no, hermanos? Confirmen, por favor. Sí, pastor. Muy bien, gracias. Bien, esta segunda parte de la clase tengo a mostrarles un pequeño video acerca del método inductivo, acerca del Evangelio de Mateo. Y después vamos a tener una actividad de cuestionario acerca del Evangelio de Mateo de una manera dinámica, ¿ya? Esa tarea que voy a asignar es para hacerlo hoy mismo en la clase
Ya, así que vamos a tomarnos un tiempito. Si se equivoca, hermanos, no hay problema. Lo importante es que podamos aprender. ¿Ya? Entonces vamos a compartir este video. Prestemos atención, por favor. Y me confirman cómo está el audio. El Evangelio según Mateo. ¿Se escucha el audio, hermanos? Sí. Ya. Los dejo entonces, hermanos. Es uno de los registros oficiales más tempranos acerca de Jesús de Nazaret, su vida, su muerte y su resurrección. El libro como tal es anónimo, pero la tradición confiable más temprana lo relaciona con Mateo, el recaudador de impuestos que fue uno de los 12 apóstoles que Jesús nombró y que de hecho aparece en el libro mismo. Durante alrededor de 30 o 40 años, los apóstoles enseñaron y transmitieron su testimonio acerca de Jesús de manera oral, junto a las enseñanzas que todos ellos habían memorizado. Y Mateo entonces recopiló y organizó todo esto en un asombroso tapiz y diseñó este libro para resaltar ciertos temas acerca de Jesús. En este video solo vamos a abarcar la primera mitad del libro. De manera específica, Mateo quiere mostrar cómo Jesús es la continuación y el cumplimiento de toda la historia bíblica acerca de Dios e Israel. Que Jesús es el Mesías del linaje de David, que Él es un nuevo maestro con autoridad como Moisés. Y no solo eso, que Jesús es Dios con nosotros, o en hebreo, Emanuel. Y Mateo ha diseñado este libro con una introducción y una conclusión que funcionan como un marco alrededor de 5 secciones claras, justo ahí en medio, cada una de las cuales concluye con un largo bloque de las enseñanzas de Jesús. Este diseño es muy intencional y es asombroso. Solo observa cómo funciona. Los capítulos del 1 al 3 preparan el escenario al enlazar la historia de Jesús justo en la historia de las Escrituras del Antiguo Testamento. Así que Mateo inicia con una genealogía acerca de Jesús que resalta cómo Él viene del linaje mesiánico del hijo de David y que Él es un hijo de Abraham. Esto quiere decir que Él va a traer la bendición de Dios a todas las naciones. Después de esto tenemos la famosa historia del nacimiento de Jesús y de cómo todos los eventos cumplieron las promesas proféticas del Antiguo Testamento, de que las naciones vendrían y honrarían al Mesías, que el Mesías nacería en Belén, y más que eso, de la concepción de Jesús por el Espíritu Santo, su nombre Emanuel. Todas estas cosas trabajan juntas para mostrar que Jesús no es un simple ser humano. Él es Dios con nosotros, Dios hecho hombre. Así que puedes ver 2 de los temas claves de Mateo justo aquí en la introducción. Él es del linaje de David. Él es Emanuel. Pero Mateo también quiere mostrar cómo Jesús es un nuevo Moisés. Así que, como Moisés, Jesús salió de Egipto, cruzó a través de las aguas del bautismo y entró en el desierto durante 40 días. Y luego Jesús sube a un monte para entregar su nueva enseñanza. De manera que a través de todo esto, Mateo está diciendo que Jesús es la figura prometida, mayor que la de Moisés, que rescatará a Israel de la esclavitud. Él les dará una nueva enseñanza divina. Él los salvará de sus pecados y Él traerá una nueva relación de pacto entre Dios y su pueblo. Este paralelo entre Jesús y Moisés también explica por qué Mateo ha estructurado el centro de su libro de la manera en que lo hizo. Estas 5 partes principales resaltan a Jesús como maestro y Él ha creado un paralelo. Jesús como maestro hace un paralelo con los 5 libros de Moisés. Jesús es el nuevo maestro del pacto con autoridad que cumplirá la historia de la Torá. En la primera sección, en los capítulos del 4 al 7, Jesús entra en escena anunciando la llegada del reino de Dios. Y esto es clave. El reino es en esencia acerca de la operación del rescate de Dios para todo este mundo y se está llevando a cabo a través del Rey Jesús. Jesús ha venido a confrontar el mal, especialmente el mal espiritual y todo su legado de opresión demoníaca, enfermedad y muerte. Jesús ha venido a restaurar el gobierno y reino de Dios sobre todo el mundo al crear una nueva familia de gente que le seguirá, obedecerá sus enseñanzas y vivirá bajo su gobierno. Así que después de que Jesús empezara a sanar a las personas, a formar un movimiento y una comunidad, Él lleva a sus seguidores a un monte o al lado de una colina y entrega su primer gran bloque de enseñanzas, tradicionalmente llamado el Sermón del Monte. Y aquí Jesús explora cómo luce seguirle y vivir en el reino de Dios.
Y es un reino de cabeza donde no existen miembros privilegiados. De manera que los pobres, los don nadie, los ricos, los religiosos, todos están invitados a venir y llamados a volverse, a arrepentirse, a seguir a Jesús y unirse a su familia. Jesús dice que no está aquí para dejar a un lado los mandamientos de la Torá o el Antiguo Testamento. Más bien, Él está aquí para cumplir todo eso a través de su vida, a través de sus enseñanzas. Él está aquí para transformar los corazones de su pueblo, para que realmente puedan amar a Dios y amar a su prójimo, incluyendo a su enemigo. Después de concluir esta gran enseñanza acerca del reino, la siguiente sección nos muestra a Jesús trayendo el reino a la realidad en la vida diaria de las personas. Así que Mateo organizó aquí 9 historias acerca de Jesús trayendo el poder del reino de Dios a las vidas de aquellas personas que están quebrantadas y en dolor. Hay 3 grupos de 3 historias, y se tratan de personas que están enfermas o tienen cuerpos quebrantados o están en peligro. Y Jesús las sana o salva a través de actos de gracia y poder. Y luego, justo en medio de estas triadas, encontramos 2 historias paralelas acerca del llamado de Jesús de que las personas deberían seguirle. Aquí, Mateo está resaltando un punto. Uno solo puede experimentar el poder de la gracia de Jesús al seguirle y volverse su discípulo. Después de que Mateo ha mostrado el poder del reino a través de Jesús, Jesús extiende su alcance al enviar a los 12 discípulos, quienes harán lo que Él ha estado haciendo. Esto nos lleva al segundo gran bloque de enseñanzas, en el capítulo 10. Y aquí, Jesús les enseña a sus discípulos cómo anunciar el reino y qué esperar cuando lo hagan. Muchos en Israel están aceptando a Jesús y su oferta del reino, pero los líderes de Israel no. Ellos perderán mucho si se arrepienten y se convierten en discípulos de Jesús. Así que Jesús sabe que van a rechazarlo y perseguir a sus seguidores, y eso es exactamente lo que sucede. En la siguiente sección, los capítulos del 11 al 13, Mateo ha recopilado un grupo de historias acerca de cómo las personas están respondiendo a Jesús y a su mensaje, y nos encontramos con una mezcla de respuestas. Algunas historias son positivas. Las personas aman a Jesús y piensan que Él es el Mesías. Otros son más neutrales, como Juan el Bautista, o incluso los miembros de la propia familia de Jesús, y dejan claro que Jesús no es lo que ellos esperaban. Y luego tienes a los líderes de Israel. Ellos tienen una respuesta completamente negativa. Tienes a los fariseos y a los eruditos de la Biblia. Todos juntos rechazan a Jesús. Ellos piensan que Él es un falso maestro y que está desviando a las personas. Piensan que es un blasfemo por todas las cosas que declara acerca de sí mismo. Pero Jesús no está sorprendido o agitado por todas esas respuestas diversas. De hecho, Él se enfoca en eso en su tercer bloque de enseñanza en el capítulo 13. Aquí Mateo está recopilando un montón de las parábolas de Jesús acerca del reino, como la del sembrador arrojando semillas en 4 tipos de tierra, o acerca de una semilla de mostaza, o sobre una perla o un tesoro escondido. Estas parábolas son como un comentario acerca de las historias que acabas de leer en los capítulos 11 y 12. Algunas personas están aceptando a Jesús con entusiasmo, otros lo están rechazando. Pero el reino de Dios es de un valor incalculable y no dejará de extenderse a pesar de todos estos obstáculos. De manera que esa es la primera mitad del Evangelio según Mateo. Aquí hay algunas cosas para tener en cuenta mientras lees estos capítulos. Mateo está presentando a Jesús, recuerda, como la continuación y el cumplimiento de la historia del Antiguo Testamento. Así que busca cómo él entreteje citas de las Escrituras del Antiguo Testamento, y lo que encontrarás es que están localizadas en puntos estratégicos de la historia, explicando más acerca de Jesús y su identidad. Así que detente, tómate un tiempo para buscar estas referencias y léelas en su contexto del Antiguo Testamento, y frecuentemente descubrirás conexiones asombrosas e interesantes. Finalmente, pon atención a los tipos de personas que aceptan a Jesús y le siguen, y verás que más comúnmente son personas que no son importantes, que son donadies o que no son religiosos. Y estas son las personas que son transformadas por su confianza o fe en Jesús y que le siguen. Y son los religiosos y orgullosos los que son ofendidos por él. Entonces, ¿cómo terminará esta tensión entre Jesús y los líderes de Israel? De esto se trata la segunda parte del libro de Mateo. Bien, hermanos, tenemos este resumen de lo que es
del Evangelio de Mateo, ¿no? Bien, vamos a tener una actividad ya para la cual voy a pedir que se conecten, por favor, voy a compartir mi pantalla para que ustedes lo vean. Aquí, hermanos, ahora sí. He enviado un enlace, tal vez muchos hermanos conocen. No, deben hacer clic a este enlace para que ustedes puedan ingresar, ¿ya? Yo ya les estoy esperando aquí en esta plataforma, hermanos, ¿sí? Entonces, por favor, conéctense. Va a ser un cuestionario de no más de 10 minutos. Nos va a dar el tiempo suficiente para poder eh, tener resultados que les voy a enviar a Classroom, ¿sí? Muy bien, conéctense, hermanos, por favor. Vamos a tener un tiempo de actividad en la dimensión hacer, porque tenemos que plasmar todo el conocimiento que hemos adquirido a través de este cuestionario. Adelante, hermanos. ¿Están ingresando, hermanos? Ya ingresamos, pastor. Dice, esperando a que el anfitrión empiece. Dice. No hay jugadores, dice, hermanos. Tienen que ingresar. ¿Pueden ingresar, hermanos?
Sí, ya ingresé, pastor, yo. Ya, a ver, voy a dar a iniciar. Ya, les voy a enviar más ratito, hermanos. No sé qué pasó, se fue. Bien, vamos a concluir, hermanos, este tiempo. Vamos a orar. Les voy a enviar enseguida, ¿ya? Oremos, hermanos, les voy a agradecer por este tiempo y queda pendiente una clase para reponer. Nos ponemos de acuerdo, ¿sí? ¿Cuándo podemos hacerlo? Bien, permítanme orar, por favor, hermanos. Señor, te damos gracias en esta noche por este día que usted nos da. Gracias, Señor, por la clase que hemos aprendido acerca del Evangelio de Mateo y todas las verdades que en ella existen, Señor. Bendice a mis hermanos, que todo sea provechoso para ellos, para cada uno de sus vidas, y que tú, Señor, puedas darnos siempre de su conocimiento en cuanto a su palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones, mis hermanos, y será hasta la Amén. próxima semana y nos ponemos de acuerdo para reponer esta clase. ¿Sí? Dios me los bendiga, hermanos. Igualmente, pastor, hasta mañana. Hasta la próxima. Hasta luego.